Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 24, del 1 al 24. El mensaje de hoy día lleva por título, si alguno de ustedes anota, Cuando la compasión agita las aguas, se llama. Cuando la compasión agita las aguas. Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, una vez más necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que Él nos llevará a toda verdad. Y por eso es que clamamos en esta mañana, para que, Señor, la obra de tu Espíritu Santo se haga manifiesta y nos des luz y entendimiento para comprender tu palabra esta mañana y glorificarte de esa manera y ser edificados también para honrarte y servirte como tú te lo mereces. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Quiero leerles algo. Hace 3 años ocurrió esto y el día de ayer este amigo mío, Andrés, escribió recordando esto que sucedió hace 3 años. Hoy dice, a las 18:30 horas hace 3 años, mi hijo Andrés Felipe quedaba agonizando en la puerta de la casa de su abuela. Lo llevé lo más rápidamente posible al hospital parroquial de San Bernardo, mientras grito a Dios que tenga misericordia y lo salve. Al llegar vi como una enfermera se subía sobre él en la camilla para darle masajes cardíacos, mientras el médico me pedía que me calmara. Lo metieron al quirófano para operarlo a corazón abierto, donde estuvo más de 6 horas.
El médico nos dice que hay muy pocas probabilidades de vida. Le ofrezco mi corazón y me dice que no se puede. Le insisto, pero Claudio, la mamá de Andrés, que también es médico, me dice es imposible. Le pido pasar a verlo y me dice que el escenario es muy fuerte. Es mi hijo y quiero verlo, es lo único que me interesa. Estaba en la camilla con su pecho abierto y donde se podía ver su corazón latir mientras todo estaba manchado de sangre. Le beso su cabeza y le digo que lo amo y que luche. Aproximadamente a las 02 del día 11 de octubre del 2017, lo llevan a una sala de postoperatorio donde el médico nos dice que tiene un 1% de probabilidades de vida. Esperamos, oramos, y a las 2:40, luego de 12 paros cardíacos, nos dice que murió. Amé, amo y siempre amaré a mi regalón con todo mi corazón. Fue una bendición y privilegio ser su padre. Siempre está en mi corazón y todos los días lo recuerdo. No entiendo la voluntad de Dios. Sé que es difícil esto, no la comparto, pero Él es Dios y no yo. Oro para que lo tenga junto a Él y pueda reencontrarme con mi amor en la otra vida, que me dé 1000 años para abrazarlo y besarlo, y luego juntos por la eternidad alabemos a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué harías tú con una persona que está pasando por un momento así? Me tocó estar junto a él, junto a Andrés ese día, y me llamó desesperado. Ese día jugaba Chile con Brasil, que quedó eliminado. Ya no importa, ¿verdad? Y yo parto al hospital parroquial de San Bernardo porque vivo cerca. Llego allá y estoy con él hasta la hora de la muerte de su hijo. Yo creo que una de las labores pastorales más difíciles que me ha tocado en mi vida. Estar al lado de un hombre que sufría y como un león caminaba para allá y para acá en el hospital, el pasillo, orando y clamando. Nos deteníamos juntos, me abrazaba y orábamos. Hasta que llegó ese momento tan difícil en que el doctor le dice que ya no sobrevivió, que ha partido. ¿Qué hacemos con las personas que sufren a nuestro alrededor, hermanos? ¿Te ha tocado ver personas sufriendo? A veces yo he visto en el metro gente llorando. No sé si tú has visto gente llorando en el metro. ¿Sí? Y como que uno quiere acercarse, pero tiene cierto temor. ¿Le hablo, no le hablo? ¿Lo entenderá, no lo entenderá? O a veces en la calle hay gente hablando por teléfono con una persona que es su esposo, su pololo, su polola, y están llorando, ¿no es cierto?, porque están terminando. La gente sufre hoy día por distintas razones, ¿no es cierto?, en distintas circunstancias. Todos los días vemos a alguien, ¿no es cierto?, que está afectado. La gran pregunta es, ¿cómo actúo yo? ¿Soy una persona proactiva que va, ¿no es cierto?, al frente y dice algo a esa persona, le entrega un mensaje que le dé esperanza y aliento, o me quedo impávido, indolente, como mucha la gente, ¿no es cierto?, a mí no me importa. O a veces somos como los que dábamos para la Teletón, una vez al año, ¿no es cierto?, con eso quedamos con la conciencia tranquila. Y el resto del año no nos interesaba ni nos preocupaba la gente. Hay un intelectual cristiano de la India llamado Vishal Mangalwadi, que en su libro Verdad y Transformación dice lo siguiente. Dice, la semilla de las ideas falsas germina y crece hasta convertirse en relaciones sociales injustas y perniciosas que producen sufrimiento. ¿Qué está diciendo él con esto? Que si yo no tengo una correcta concepción, hermanos, del mundo que me rodea, si yo no tengo un mensaje válido que entregarle que pueda cambiar el corazón en primer lugar, antes que cualquier otra cosa externa, yo al final no voy a ser una persona que va a ser de influencia o marcar una huella en nuestra sociedad. Por eso hoy día tenemos tantas personas que polulan, especialmente en el tema de la política, ya que está en boga este tema hoy día, que todos los políticos de cualquier lado ofrecen, ¿no es cierto?, un sinnúmero de soluciones a los problemas de hoy día, ¿verdad? Cada uno tiene su perspectiva. Algunos son, y quiero pensarlo, son honestos, de izquierda o derecha, a lo mejor lo quieren de verdad. Otros nos da la sensación de que son mentirosos, ¿verdad? Que están diciendo simplemente eso por ganar voto y tener el día de mañana mejores dividendos de carácter político y económico. Y a veces, ¿no es cierto?, entregan un mensaje que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿realmente esto va a cambiar nuestro país? ¿Va a cambiar este mundo en el cual vivimos? Por eso, si la idea que yo proclamo no es verdadera, ¿no es cierto?, no se ajusta a la realidad de nuestro mundo, al final lo único que va a producir es más sufrimiento. Y eso lo vemos hoy día en muchas partes del mundo. Cuando
¿no es cierto?, vemos lo que la palabra de Dios dice con respecto a la obra del Señor, a la obra de su Espíritu, para obrar en la fundación de lo que es la iglesia, nosotros nos encontramos con un mensaje que, según la Escritura, es un mensaje liberador, un mensaje de esperanza, un mensaje que promueve relaciones afectuosas de los unos con los otros. Pablo dijo que la iglesia estaba destinada a ser columna, ¿no es cierto?, y baluarte o fundamento de qué? De la verdad. Es decir, necesitamos algo sólido que entregar y compartir a las personas. Como vimos la semana pasada, hablamos de la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Quién como nuestro Dios? No hay otro como Él. Y a la luz de eso, nosotros confiadamente podemos compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque sabemos que eso va a tener una repercusión en la vida de las personas. El que esto hace, hermanos, que la iglesia represente para muchos hoy en día una amenaza para los que tienen intereses creados puestos en ideologías falsas y opresivas como las que hay en nuestro mundo. A la gente no le interesa la iglesia, y lo vemos inclusive en estos tiempos para congregarnos. No sé si le ha parecido extraño a usted lo siguiente, pero quiero hacerlo reflexionar. No estoy diciendo que se rebelen contra la autoridad, pero como iglesia nosotros no podemos reunirnos en un lugar cerrado más de 15 personas, ¿verdad? Y al aire público deben ser, creo, 40 o 50. No pueden ser más que esas personas. Eso está, dice la ley. Pero es extraño que el metro vaya atiborrado de gente, ¿sí? Es extraño que en los aviones viajen, ¿cuánto? Más de 200 personas sin ningún problema. Pero como iglesia no nos podemos congregar porque no debemos ser más de 15 o más de 50. ¿Saben, hermanos? Ahí uno se da cuenta que qué cosa lo que prima es la obtención de dinero. Si el metro da dinero, si los aviones y los viajes dan dinero, los malls dan dinero, que se llene de gente. Pero como la iglesia no le da mucho dinero al Estado, ¿verdad? No ayuda en ese sentido económico, no hay que mantenerlos allí, a raya. A mí me parece un poco extraño, un poco raro. Pero hermanos míos, ahí nos damos cuenta que la iglesia, a la gente del mundo, a nuestra sociedad, ¿le interesa la iglesia? No le interesa. Para ellos nosotros no somos personas realmente valiosas. Lo somos cuando queremos votos. Eso sí, ahí la iglesia, ¿no es cierto?, es visitada por los políticos y todo lo demás. Bueno, no quiero hablar de política en general. Pero hermanos míos, al realizar un breve análisis del pasaje que acabo de leerles para el tema de hoy y clarificar, ¿no es cierto?, quiero clarificar el uso de lo que significa la palabra compasión en esta introducción. Quiero hacerle algunas preguntas retóricas primero. ¿Qué caracterizaba el ministerio público de Jesús? ¿Cuál era la característica del ministerio público de Jesús? Cuando uno ve eso, ¿no es cierto?, se da cuenta que el ministerio de Jesús se caracterizaba por la compasión. Siempre, ¿no es cierto?, la Biblia dice que cuando Jesús veía las multitudes que tenía, compasión por la gente, ¿verdad? Pero no era una compasión que era solamente contemplativa, sino que era una compasión activa, es decir, veía a la gente, tenía compasión y los ayudaba. Eso caracterizaba el ministerio público de Jesús. Ahora, ¿cuál era el propósito de sus señales milagrosas? Y aquí quiero, hermanos, que reflexionen bien. Hoy día mucha gente va a la iglesia simplemente porque quiere que Dios los sane, porque quiere que Dios le dé un trabajo y un sinnúmero de cosas. Quieren el Dios que ayuda, ¿no es cierto?, el Dios que provee, el Dios que actúa, ¿no es cierto?, favorablemente. Pero cuando uno lee en las Escrituras, las señales, ¿no es cierto?, milagrosas de Jesús tenían ese propósito. En primer lugar, no el milagro, sino ser señal. Es decir, indicar hacia algo mucho más importante que el milagro en sí. Es decir, si yo soy sanado por el Señor y si Señor me provee, ¿cuál es el propósito de todo eso? Que yo como hijo de Dios glorifique a Dios, porque esa es la señal. Eso indica el milagro, eso indica que Dios te provea, te sustenta, te cuide, que Dios sea glorificado, no que tú seas el centro de atención. Y hoy día en muchas iglesias los seres humanos se transforman en el centro de atención y olvidan, ¿no es cierto?, qué cosa, la glorificación a Dios. Estos días estaba conversando con un joven que llegó a la librería y me hablaba todo el rato, me estuvo hablando de los sueños que Dios le había dado, del don de sueños. Todo el rato. Hermano, yo le hablaba de las escrituras, de lo importante, como decía Pedro, ¿no es cierto?, que es aferrarse a las escrituras como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Le hablaba de la importancia de la Biblia para cómo Dios nos habla. No le decía, pero es que el Señor me habla a través de los sueños. Hermano, le decía, la prioridad es que Dios te habla a través de la Biblia, de las escrituras. A lo mejor podría hacerlo a través de un sueño si Él quiere, porque Él es soberano. Pero Él estaba enfrascado solamente ¿en qué? En los sueños, en recibir eso. Y yo notaba que su mente, ¿no es cierto?, me escuchaba y de repente volvía otra vez a lo suyo. Y ahí quedó, y se fue con eso.
pero yo le proclamé la palabra de Dios y le hice ver la importancia de la Escritura. Con esto estoy diciendo que a veces nos enfrascamos en el milagro, pero no nos fijamos, ¿no es cierto?, en el propósito final de este milagro. Otra pregunta: ¿por qué Cristo organizó una iglesia con discípulos? ¿Para qué lo organizó? ¿Para que nosotros nos juntásemos, cantásemos y nos sintiésemos bien? ¿O hay algo más importante? La Biblia dice: ir por todo el mundo, ¿y qué cosa? Hacer discípulos. Es decir, la misión mía no es simplemente ir a la reunión, congregarme y alabar a Dios, sino también después de eso prepararme, ¿no es cierto?, para la misión siguiente, que es seguir compartiendo el mensaje glorioso del Evangelio. Porque si no, vamos a estar encerrados en cuatro paredes y no vamos a hacer de ningún impacto ni ayuda para nuestra sociedad. Otra pregunta: ¿en qué estado se encuentra mi vida como seguidor de Cristo hoy día? ¿Estoy realmente siendo alguien activo, promotor del Evangelio, viviendo para la gloria de Dios, sirviendo a otros? 5. Pregunta quinta: ¿soy realmente libre para servir a Dios y al prójimo al punto de dar mi vida y todo lo que poseo de ser necesario? Piénsenlo. ¿Cómo estamos hoy día? Evaluemos nuestra vida. Hermanos, tal vez no podamos dar respuesta a todas estas interrogantes que yo les acabo de dar hoy día, pero espero en Dios y a través de la obra de su Espíritu Santo que éste comience a obrar una transformación radical en tu vida y en la mía, si somos sus hijos y si queremos ser imitadores de Él. Hace un tiempo prediqué sobre un tema llamado sobre el buen samaritano, que tiene que ver con la compasión. No sé, no recuerdo si lo prediqué en la iglesia porque lo he predicado varias veces y a veces uno repite algunos mensajes. Pero como esta es una generación nueva, capaz que no han escuchado hablar de esto, a lo mejor. O tal vez el pastor Obey ya lo ha predicado. Pero hermanos, cuando uno ve la historia del buen samaritano, uno ve ahí la máxima manifestación de compasión de Dios, ¿verdad? Que a través de un hombre que ni siquiera era amigo o reconocido o valorado en la sociedad como un samaritano, que era un ser despreciado, ¿no es cierto?, es usado por el Señor. ¿Para qué? Para manifestar lo que es la verdadera compasión. Y ayuda a un hombre tirado en el camino. No lo ayudan los religiosos, no lo ayuda la gente de dinero, no lo ayuda la gente de alta alcurnia, simplemente un despreciado samaritano le tiende la mano a ese hombre que está a la orilla tirado. Hermanos, hace un acto de compasión. No sé si ustedes saben lo que significa la palabra compasión, pero si no lo saben, es una palabra compuesta y significa acompañar al que sufre. Compasión. La palabra pasión es sufrimiento. ¿Recuerdan cuando se habla de la pasión de Cristo? Esa es la idea. Cristo sufre ahí. Pero aquí tenemos la palabra combinada, compasión. Compasión es alguien que está al lado de alguien que sufre, que acompaña al que sufre. Eso significa ser compasivo. Hoy día se dice, hermanos, que hay más de 20, escuchen bien estos datos, hay más de 20 millones de personas en el mundo, entre hombres, mujeres y niños, que hoy día viven como esclavos. ¿Sabías todo eso? Más de 20 millones de personas en el mundo viven como esclavos. ¿Nuestro país tiene cuánto? 18 millones. Es como que todo Chile fuese esclavo. Y eso ocurre hoy día en el siglo XXI. También se dice que hay más de 25.000 personas que mueren diariamente de hambre. ¿Sabías todo eso? En el mundo, más de 25.000 personas mueren diariamente de hambre. Solo en Estados Unidos se dice que hay unos 300.000 niños que son explotados sexualmente hoy día. Escucha bien, 300.000 niños son explotados anualmente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos sexualmente. Otro dato, hablando a propósito de esta hermana que habló de su amiga que estaba con depresión, intento de suicidio. Se dice que en Japón hay cerca entre 30.000 a 60.000 japoneses que se quitan la vida anualmente. Las estadísticas oficiales hablan de 30.000 japoneses, pero algunas extraoficiales dicen que puede ser el doble. Es decir, 60.000 japoneses se quitan la vida anualmente en un país desarrollado como Japón. Mira, hermano, ¿qué te produce eso cuando escuchas cifras como esa? No sé si, hermanos, realmente somos impactados por esto o no. O somos como cuando vemos las noticias diariamente, ¿no es cierto? Vemos las tragedias, las noticias y apagamos el televisor o cambiamos de canal y vemos otra cosa y se nos olvidó la tragedia que acabamos de leer, ¿no es cierto? O escuchar. A veces nos volvemos tan insensibles a ciertas cosas que ahí estamos, ¿no es cierto?, no entendiendo que Dios, ¿qué cosa? Está mostrándonos algo con un propósito, que tú seas un activo creyente que actúe con verdadera compasión al lado de las personas que hoy día están sufriendo. Hermanos, si hay algo que caracterizaba el ministerio terrenal de Cristo, era la compasión por la persona que sufre y su interés por la gloria de Dios. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué fue crucificado Jesús? Si él era tan compasivo, ¿verdad?
Una persona en el presente que realice las obras que Cristo realizó, hoy día va a ser postulada al Premio Nobel de Literatura o el Nobel de la Paz, ¿verdad? Va a ser premiado por ser tan buena. Pero Jesús, siendo tan bondadoso, ¿qué fue con él? Fue crucificado. Extraño, ¿verdad? Somos raros. Hermanos, ¿por qué? Porque Cristo vino más que, hermanos, a ser compasivo en el sentido de querer ayudar a la gente. Cristo fue tan compasivo que se fijó en la raíz del problema por el cual la gente sufría. ¿Y cuál es la raíz del problema por la cual la gente sufre? Se llama pecado. Pecado arraigado en nuestros corazones. Y si el Señor no extirpaba eso, el sufrimiento se va a perpetuar en la vida de nuestra sociedad. Por eso vemos que constantemente el liderazgo religioso y político establecido en Israel procuraba a Jesús matarlo. ¿Por qué? Porque le estaba quitando el foco de interés a ellos, que eran, ¿no es cierto?, los que debían destacarse. Y cuando aparece Jesús actuando de esta manera, ellos se sienten, ¿no es cierto?, interpelados y se sienten también amenazados por una persona que le está quitando, ¿qué cosa? El primer lugar. Qué terrible, hermanos, ver que hay personas que a veces ayudan simplemente para ser vistos, pero no hacen una ayuda integral a los problemas, ¿no es cierto?, que tiene nuestra sociedad. Analicemos brevemente el pasaje de Juan, por favor. Vayan otra vez a Juan 5. Cuando uno observa en detalle este pasaje, base para el tema de hoy, podemos notar algunas cosas interesantes sobre la problemática social y espiritual de la época de Cristo. En primer lugar, dice el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Un estanque llamado Betesda. ¿Sabe lo que significa la palabra Betesda en español? La palabra Betesda en español significa casa de misericordia. Mire lo contradictorio. Casa de misericordia. Es el lugar, en este caso, escogido para que Cristo realice un milagro muy, pero muy especial. En segundo lugar, se dice que en este estanque de vez en cuando era visitado por un ángel que agitaba las aguas. Estoy leyendo solamente lo que tenemos aquí como lectura, una lectura de observación, detalle de observación. Tercero, el primero de los enfermos que lograba, dice la historia, entrar al agua, ¿qué pasaba? Era sanado de cualquier enfermedad. Es decir, no me voy a detener, hermanos, aquí a ver la veracidad del relato o si estas aguas eran milagrosas por este evento sobrenatural o porque tenía propiedades curativas especiales. Eso no es lo relevante. La cosa es que eso es lo que relata el texto bíblico, ¿no es cierto? Había un estanque llamado Betesda, que significa casa de misericordia. Este estanque era visitado por el ángel de vez en cuando, y cuando un enfermo tocaba las aguas en el movimiento que el ángel hacía, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba con esta persona? Era sanada. En cuarto lugar, notamos además a un hombre. ¿Qué dice la historia aquí? Que había un hombre que estaba ahí. ¿Cuánto tiempo estaba ahí? ¿Recuerdan? Versículo 5. Había allí un hombre que hacía ¿cuántos años que estaba esperando el movimiento de las aguas para entrar? ¿Cuántos años? 38. ¿Qué les dice, hermanos, esa cifra? ¿Qué te dice a tu corazón? 38 años. Ahí ese hombre. Y saben, aquí me llama la atención algo. La respuesta que este hombre, pobre hombre, le da a Jesús en cuanto Jesús lo mira y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿No es cierto? El versículo 7 dice que es claro, no tengo quién, dice, mira el versículo 7, dice, respondió al enfermo, no tengo quién me meta en el estanque cuando se agita el agua. Hermano, ¿le llama la atención estos 38 años y no hay quien me ayude? ¿Cuánto tiempo este hombre estuvo esperando que alguien lo ayudara? ¿Cuánto tiempo? 38 años. Hermano, ¿qué pasaría si yo viera, no sé, en la esquina una persona que por tantos años ha estado ahí postrada y yo paso al lado y lo miro nomás y sigo de largo? Todos los años, por 38 años. Aquí en Santiago hay personas que están así, ¿verdad? En alguna esquina, por muchos años pidiendo, mendigando. Y uno los ve, a veces de repente uno tira la mano, le ayuda y todo lo demás. Pero aquí, hermanos, había la posibilidad de ayudar a este hombre y en 38 años, escucha bien, hermanos, nadie se había compadecido de este hombre. Nadie. Esta era la cruda realidad de la sociedad judía de entonces. Es decir, a nadie le importaba quién, este hombre. A nadie. Ante esta triste realidad, vemos que Jesús, hermanos, aparece en escena, se compadece por aquel hombre que por 4 décadas había estado inválido y le dices, ¿quieres ser sano?
Y el versículo 9 nos indica que al instante este hombre fue sano y tomó su camilla y empezó a caminar. ¿Te puedes imaginar, hermanos, eso? ¿Cómo se habrá sentido ese hombre si tú sobrellevas una enfermedad por tantos años y de repente te sana el Señor? ¿Cómo estarías? ¿Ah? Yo lo estaría contando a medio mundo, ¿verdad? Estaría saltando en un pie, como dicen por ahí, contento, comunicando, el Señor me sanó, miren, estaba a punto de morir y aquí estoy. El hermano Ben dijo en delante que me ve mucho mejor. Me hubieran visto hace como 3, 4 años atrás, no me habían reconocido. Literalmente estuve a punto de morir. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. La tuvo. Y aquí estoy, delante de ustedes. Hermanos, el hombre fue sanado. ¿Cuándo sucedió la sanidad, dice la Biblia? ¿En qué día fue? ¿Ah? Un día sábado. ¿Ya? Un sábado cualquiera fue sanado. Bueno, perdón. Para un judío no podía, ¿no es cierto? Los sábados no eran cualquier día, ¿verdad? Los sábados eran sagrados. Podrían hacer cualquier cosa un martes, un jueves, pero hacer algo un sábado era, ¿no es cierto?, impensado. Tenían que respetar ese día, no se podía hacer nada. Era inconcebible. Además, era un delito penado por la ley hacer algo un sábado. Y es en medio de este milagro que me llama la atención esto, hermanos. En medio de esta obra de compasión realizada por Jesús, que vemos aparecer en escena a un grupo de individuos que nunca en 38 años se habían apercibido de este pobre inválido. Y en un 2x3 se dan cuenta que ahora está caminando. Extraño, ¿verdad? Y lo ha hecho en un día sábado cualquiera, quebrantando la ley sabática de ellos. Asombrados, dice la Biblia, no de que el paralítico estuviera sano, lo cual debiera haberles alegrado, sino de que este milagro hubiese sucedido un sábado. Los indiferentes, los indolentes líderes religiosos ahora son perturbados, son afectados y con una eficiencia a toda prueba comienzan las indagaciones para averiguar quién es el autor y cómplice de este infractor sanado. Qué raro, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Qué extraño. ¿Saben? Por eso es que al principio cuando leí la lectura de Bichar Malmagwadi, esto es una realidad. A veces los seres humanos nos acostumbramos a actuar bajo ciertas leyes y nos volvemos tan indolentes que no nos damos cuenta de que hay otra forma de ver la vida, de ver las cosas y de hacer las cosas. Y los judíos estaban, hermanos, ensimismados en su legalismo, a tal punto que se volvieron indolentes, duros, ¿no es cierto?, sin compasión ante aquellos que sufrían. Pero como este hombre fue sanado un sábado, ahí sí, ¡pum!, despertaron. Y se dijeron, ¿cómo es posible? Esto no lo podemos tolerar. Nadie puede ser sanado un sábado. Hermano, esto fue, y esto es mi segundo punto, una señal milagrosa provocadora realmente. ¿Qué hizo que estos religiosos judíos reaccionaran tan destempladamente ante esta señal milagrosa? Es indudable, hermanos, que cada milagro realizado por Cristo que conllevaba un mensaje que iba más allá del milagro en sí, más allá. Y por favor, vayan a Lucas capítulo 4. Busquen por favor en Lucas, el libro anterior a Juan. Lucas capítulo 4. ¿Cuál era el propósito en realidad de esta señal? Juan 4:14. Juan capítulo 4, versículo 14. Hasta el 21. Voy a leer lo siguiente. Juan 4, 14 al 21. Dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Cristo venía como el Mesías prometido, como el ungido enviado por el Padre. ¿Para qué? Para dar libertad a su pueblo. Predicando el año, dice, agradable del Señor, es decir, trayendo buenas nuevas a todos los afligidos por el pecado, como dice el versículo 19.
Las bienaventuranzas, si uno las lee en Mateo 5, nos indican también los resultados de la visitación del Mesías a los suyos. Es decir, Cristo traía un mensaje revolucionario para la época, un mensaje como nadie más lo había predicado, verdaderas buenas nuevas. No las buenas nuevas del Imperio Romano, que al final eran solamente para apaciguar el hambre, entre comillas, de la gente, para darle un caramelo, pero no la solución definitiva a su vida, a lo difícil que era la vida en aquel entonces. En este caso, hermanos, el estanque de Betesda con sus aguas milagrosas contrarrestaba con el embalse social de una sociedad estancada y egoísta. Una sociedad, ¿no es cierto?, que no era capaz de darse por el otro y que precisaba, por lo tanto, ser agitada también esta sociedad, pero no por un ángel, sino por aquel que venía con una misión mucho mayor, el supremo ángel de Jehová que aparece en escena aquí en la persona de Jesús, quien al sanar a este paralítico y darle posterior orden de que tomara su camilla y anduviese, hizo un reto a esta sociedad deshumanizada, egoísta, producto del pecado en sus corazones. Y hoy día estamos en las mismas, hermanos. Hoy día se necesita un mensaje como este. Hoy día que todo el mundo anda preocupado si la Constitución realmente va a cambiar los destinos del país o no, nos olvidamos que la Constitución, ¿no es cierto?, pecadora del corazón, es la que necesita ser cambiada en primer lugar. Porque si no, no van a haber cambios. Vamos a estar ligeritos otra vez volviendo a lo mismo. Hermanos, viene a mi memoria en este momento el relato de un médico amigo, él se llama Daniel. Él visitó hace varios años la India. La India es un país muy difícil, hermano. Usted, no sé, ¿saben cuántos habitantes tiene la India? No sé si lo saben. Pero tiene hoy día creo que son 1.300 millones de habitantes. Imagínate esa cantidad. 1.300 millones de habitantes en la India. Y se cree que, no sé, más del 80% viven en la miseria, en la pobreza. Solamente las castas sacerdotales altas son las que tienen un buen pasar, pero el resto de la gente vive en la pobreza. Este médico, ¿no es cierto?, trabajó con los Médicos Sin Frontera y fue un operativo. Y cuando llegó a la India, ¿no es cierto?, llegó a un lugar donde estaban las personas con enfermedades infecciosas, leprosos. Él dice que en una ocasión estaba atendiendo a uno de los leprosos y empezó a examinarlo, a tocarlo, etcétera, etcétera. Y de repente como que el leproso se echó para atrás, ¿no es cierto?, y empezó a hablar con el traductor del médico, a decirle algunas cosas. Mi amigo estaba un poco intrigado porque no sabía qué pasaba y él no quería que lo siguieran tocando. Y le preguntó al traductor qué pasa con él, por qué no deja que lo examine. Es que él está preguntando que por qué usted lo toca, por qué lo está tocando. Y él dijo, bueno, soy médico, dile, mi labor es poder atenderlo y tocarlo. Y el traductor le dijo, no, no, doctor, le dijo, no se trata de eso. Se trata de por qué usted lo está tocando con tanto cariño, por qué está tan preocupado por su salud. Ahí entendió él que en esos lugares, hermanos míos, hay gente que vive sin que nadie lo aprecie, sin que nadie lo quiere. Y mueren muchos de ellos sumidos en la miseria. Pero aparece alguien, un médico cristiano, que los toca, no solamente para examinarlo, sino también para qué, para darle esperanza. Con un toque, como diríamos un toque compasivo, realmente compasivo. Hermanos, el mayor milagro de este relato no es la sanidad que nos relata este capítulo, sino el reconocimiento, la creencia activa del mensaje y del mensajero, como nos dice Juan 5:24. Es decir, Cristo vino, dice aquí Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. El mensaje de sanidad de este hombre de Betesda, hermanos, tenía un propósito mayor: ilustrar no solamente que este hombre fuese sanado de una enfermedad física y ahora estuviera bien, sino el hecho de que Jesucristo vino a algo mucho más profundo. ¿A qué? A sanar a cada uno de nosotros de esta enfermedad del pecado que nos llevaba a la condenación, para darnos vida eterna, para mostrarnos lo que es realmente la vida verdadera. Como dije al principio, querido, no nos confundamos, no confundamos pasión con lástima. Hoy día en nuestra sociedad algunas personas sienten lástima, pero al ratito se les pasa. Pero las personas con compasión son personas que caminan al lado del otro constantemente, no solamente una vez. Con Andrés hemos estado 3 años lidiando con su dolor. 3 años llevo al lado de él. Y cada cierto tiempo él llora,
llora, él se desespera, él se angustia todavía por, ¿no es cierto?, la pérdida de su hijo. A propósito, su hijo murió producto de que fue asaltado. Por robarle un celular, un ladrón le enterró un cuchillo en el pecho. Por un simple celular le quitó la vida a su hijo. Un muchacho que estaba a punto de ingresar a la escuela de aviación en aquella época como oficial. Un muchacho tranquilo, de buen comportamiento, etcétera, no tenía nada malo que hacer. Pero ahí está, hermanos míos, vivimos en una sociedad. Hay dos jóvenes, un joven que mata al otro y un joven de bien que es asesinado. ¿Dónde está el problema, queridos hermanos? ¿Dónde está el problema? ¿Y que en esta sociedad faltan recursos? No. El problema en nuestra sociedad, ¿cuál es? Es un problema, ¿no es cierto?, de que el corazón está vacío, no está lleno, no está satisfecho. Y el único que puede llenar toda la miseria de nuestro corazón, ¿quién es? Solamente el mensaje del Evangelio, a través de Jesucristo. En Mateo 22, búsquelo por favor, Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 37, Mateo 22, 37 al 39, dice lo siguiente, 22, 37 al 39. Jesús le dijo a un joven rico que estaba preguntando cuál es el mandamiento más importante. Le dijo, no sé, perdón, a un intérprete de la ley, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dijo, el mandamiento más importante es que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa, hermano, una entrega absoluta a Dios, sin reparos. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. ¿Y el segundo cuál es? Es semejante, es decir, debo amar con todo mi ser, con toda mi alma y con toda mi mente. ¿A quién también? A mi prójimo. Es decir, yo no puedo ser indolente a las necesidades de mi prójimo, porque de estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. Miren, los que juzgaron a Jesús por haber sanado a este paralítico de Betesda fueron los religiosos conocedores de la ley que conocían este mandamiento, pero sin embargo no actuaban en conformidad con este mandamiento. Estaban más preocupados de su prestigio, estaban más preocupados, ¿no es cierto?, de su bienestar, estaban más preocupados de otras cosas que realmente de ser compasivos y de amar al prójimo, así como decían ellos amar a quién, a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, no tendremos, por lo tanto, a la luz de este pasaje, una verdadera compasión si primero no amamos a Dios. Escucha bien, hermanos, jamás seremos hombres y mujeres cristianos verdaderamente compasivos, realmente, si no amamos a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Mateo 25, 32, 40 dice algo interesante también. Mateo 25, 32, 40. Avancen un poquito. 25, 32 al 40. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 25, 22, 32 al 40. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué dice él? Porque tuve hambre y ¿qué hicisteis? Me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, cada vez que tú y yo ponemos en acción la compasión, escucha bien, cada vez que ponemos en acción la compasión con un verdadero amor como agente motivador, si amamos realmente a Dios, seremos capaces de ver a nuestro prójimo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacer? Ayudarle, en cualquiera sea su situación, en cualquiera. Y no nos volveremos indolentes a la luz de eso. Hermano, la verdadera compasión está ejemplificada en nuestro propio Señor Jesús. Hebreos 13:12 dice que Él sufrió por nuestros pecados. Escucha bien, Él sufrió por nuestros pecados. Y por lo tanto, Él tuvo tanta compasión de ti y de mí que ¿qué hace? Muere en la cruz por nuestros pecados.
Hebreos 4:15 dice que Él también vio nuestro dolor y se identificó con nuestro dolor. Dice, por eso es que Él es un fiel intercesor ante el Padre, porque Él entiende, porque vivió en carne propia lo que significa tu sufrimiento, tu dolor, porque Él experimentó el dolor en su cuerpo, hasta la muerte. Por eso, cuando nosotros decimos, no, Dios no me quiere, no me ama, no digas eso. La palabra de Dios dice que Él te entiende y que Él siente compasión cuando tú sufres, cuando estás pasando momentos duros en tu vida. Y 1 Pedro 2:21 dice que esto todo el Señor lo hizo para darnos ejemplo, para seguir sus pisadas. Él vivió compasivamente para que tú y yo seamos compasivos también. Si tú y yo no somos compasivos, entonces no somos dignos de ser llamados discípulos de Cristo, porque no estamos cumpliendo con la labor que Él nos ha llamado. Hermanos, la iglesia de hoy está influenciada por una teología del bienestar y el egoísmo, pero Cristo nos llama a vivir una teología del sufrimiento, a ser libres en Cristo para sufrir con otros y acompañar al que sufre, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor. Por lo tanto, puedo decir, para ir terminando, que estamos, hermanos, ante un relato milagroso de profundas implicancias para nuestra sociedad y por sobre todo para el mayor agente de cambio de nuestra sociedad, la Iglesia de Cristo, la cual la componen tú y yo. Solo cuando la Iglesia comprenda en toda su dimensión lo que Cristo hizo, lo que Él enseñó, entonces podrá vivir de una manera especial en la abundancia de las palabras de aquel que dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si no creemos el mensaje, hermanos, jamás experimentaremos el mensaje. Escucha bien. Si no crees el mensaje, jamás vas a experimentar el mensaje y menos podrás compartir en toda su plenitud las implicancias, los efectos del evangelio para nuestra sociedad que hoy día está sumida en la miseria espiritual. Por esta razón, queridos, somos llamados a salir de nuestra comodidad y a proclamar a viva voz y a actuar compasivamente para con los que sufren, no solo de enfermedades físicas o emocionales, sino por sobre todo, hermanos, a compartir el mensaje para aquel sufrimiento espiritual que muchos tienen y del cual no se dan cuenta, ¿no es cierto?, que tienen en sus corazones. Por lo tanto, todo el esfuerzo que hagamos, pensando en la gloria de Dios, pensando en el bienestar del prójimo, debe ser el motor que nos mueva a servir, ¿no es cierto?, con todo nuestro ser, compasivamente a aquellos que nos rodean, dándonos de todo corazón, como para el Señor y su trascendente obra de amor que es realizada por medio de su iglesia, ¿no es cierto?, en nuestro mundo. Quiero leerles algo para ir terminando, que me pareció muy interesante. Es una carta que alguien envió y dice lo siguiente: la iglesia está radicalmente en contra del aborto, pero da la bienvenida a innumerables mujeres que han realizado abortos, ¿verdad? La iglesia también está en contra de la promiscuidad, pero el 25% de los portadores del SIDA en el mundo están siendo cuidados por la iglesia. Escucha bien, hermanos. Y en algunas partes de África, el cuidado es 100% realizado ¿por quién? Por la iglesia. La iglesia, ni siquiera el Estado. La iglesia cuida a los enfermos de SIDA, a los intocables. La iglesia también está en contra de la destrucción de la familia, pero sus puertas están abiertas y es donde se entregan innumerables bebés para que los cuiden. Bebés que en la mayoría de los casos son fruto de las mismas relaciones que la iglesia condena. La iglesia está en contra del uso y la legalización de las drogas, pero ha creado innumerables centros de rehabilitación de drogas en todo el mundo, donde da la bienvenida a aquellos que son consumistas de drogas. La iglesia está en contra del asesinato, pero está presente en innumerables cárceles, escuchando, trabajando, orando y evangelizando a quienes atentaron contra la vida de otro ser humano. Hermanos, la iglesia, ¿no es cierto?, nunca debe guardar silencio. La iglesia nunca debe quedar, ¿no es cierto?, inmóvil ante lo que el mundo hoy día sufre y debe manifestar este mensaje compasivo de Cristo para con aquellos que hoy día están a la deriva, ¿no es cierto?, yendo hacia la condenación. Querido hermano, no te paralices, actúa en favor de el mundo que sufre llevándoles el mensaje del evangelio, porque esa es nuestra misión. Ser compasivos como nuestro Señor fue compasivo y sigue siendo compasivo en la actualidad. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Vamos a orar.